Gracias por estar una vez más con nosotros en Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos el gratísimo placer de compartir más que una entrevista, una muy interesante y útil conversación con un gran amigo, el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP, el doctor César Dargan, con quien estamos seguros que en esta conversación, reitero, van a salir cosas interesantes que van a ser de mucha utilidad a nuestro público televidente. Hola César, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros aquí en Sin Esquemas. Apreciado Alberto, un placer estar contigo, lamentablemente en estas condiciones, pero mi afecto siempre. Qué bueno, qué bueno. Yo sé, César, y me imagino lo ocupado que estás en el papel que desempeñas, porque lógicamente, independientemente de tu capacidad de trabajo, del conocimiento que tiene del sector que muy bien representas como vicepresidente ejecutivo del CONEP, esta es una situación que estamos viviendo que quizás, y sin el quizás, esperamos no vivirla nunca más, por lo menos en nuestras vidas. Quizás no le toque a nuestros hijos, a nuestros nietos repetirla. Y en esta situación nos estamos desarrollando. Y ustedes representan el sector que conglomera, diríamos, el motor, el aparato productivo de la nación, en términos de la parte, vamos a decir, de la cúpula empresarial. Vamos a empezar por lo siguiente, César. Escuchamos al señor presidente que habló a principio de semana y prácticamente ya se refirió a un reclamo que se venía dando de la necesidad de iniciar un proceso de reinsertación económica gradual en distintas fases. ¿Cuál es la opinión del CONEP en cuanto a lo planteado por el presidente de la República en la forma como se dará esta reinsertación económica? Y segundo, si ustedes participaron en la elaboración o en las propuestas que hizo el presidente o en las indicaciones que hizo el presidente a principios de semana. Alberto, hay un elemento que creo se repetirá a todo lo largo de nuestra conversación y es el hecho de que esta crisis de dimensiones mayores que tú bien has descrito tiene su eje central en un tema sanitario. Nosotros como país hemos tenido muchos tipos de crisis políticas, económicas, ambientales, institucionales, pero ahora lo que estamos es atravesando una crisis sanitaria, no nacional, sino global, de la cual lo único que sabemos es que en diciembre descubrieron un virus en China y en marzo ya teníamos el primer caso en la República Dominicana y ya hoy son decenas de miles de dominicanos que han sido contagiados y lamentablemente cientos que han perdido la vida. Entonces, una crisis de esta forma es difícil su abordaje. El manejo de crisis se ha convertido en una asignatura, en una especialidad en las universidades, pero no hay preparación alguna que permita manejar esta crisis de una forma efectiva. Habiendo dicho eso, lo principal es la salud. Todas las otras circunstancias son consecuencias directas. Lo que está ocurriendo con nuestra economía, lo que está ocurriendo inclusive de las tonalidades que está tomando el ambiente político, se centran en un tema sanitario. A 9 semanas, acabamos de completar las 9 semanas de un periodo de emergencia. Evidentemente, el oxígeno va afectando los pulmones de nuestra economía. Son restricciones mayores las que hemos estado viendo, de circulación, de restricciones por distanciamiento social que han hecho que empresas cierren completamente, que algunas operen a media capacidad e inclusive aquellas que están operando que enfrenten algunos retos por esta nueva normalidad. Pero nunca podíamos sobreponer la situación económica, por más drásticas que sean sus consecuencias, al tema sanitario. Por eso el anuncio que se ha hecho, los lineamientos que se han planteado para una reapertura gradual de nuestra economía, nosotros entendemos que son positivos, porque en un primer lugar dijimos que había que establecer indicadores reales de cómo medir lo que está ocurriendo en la República Dominicana, y eso va más allá del número de contagios. A su vez, no podía ocurrir de la noche a la mañana, tenía que ser gradualmente en el tiempo y sobre la base del comportamiento en esos indicadores. Y por otra parte, cada sector, desde las grandes empresas hasta las micro y pequeñas empresas y hasta el sector informal, debemos entender que hay protocolos sanitarios que tendremos que seguir cumpliendo en el tiempo.
Entonces, establecer esa desescalada, como se le ha dicho, y desmonte de medidas en el tiempo es algo que ha ocurrido en otros países, que aquí debemos cruzarlo con nuestra propia realidad y que a su vez tendrá que venir acompañado de otras medidas para poder aplanar la curva, mitigar el efecto económico y garantizar las libertades sociales en la República Dominicana. Sí, efectivamente, César. Hay una parte que quizás me gustaría que profundizaras un poquito, la parte que te señalé de si ustedes fueron parte de la construcción de ese paquete de flexibilización en la reinsertación de la economía o simplemente fue una decisión que vino directamente del Poder Ejecutivo, acorde con lo que ha venido sucediendo, según lo que yo entienda. Eso por un lado. Y segundo, si a ustedes como CONEP se han planteado y entienden en momentos donde incluso hay sectores ya políticos ante unas elecciones prácticamente a la vuelta de la esquina, que están haciendo un llamado a una cumbre, están haciendo un llamado a la necesidad de que todos de una forma u otra entendamos que debemos ser parte de la discusión de esta problemática, porque independientemente de lo que ocurra el 5 de julio, Dios mediante, va a haber un cambio de gobierno, sea de presidente de un mismo partido o sea de un cambio de gobierno de otro partido. Y en ese orden sabemos que el que venga va a tener que enfrentar una situación difícil en la cual todo lo que ocurra ahora debe ser en cierta forma tomado en cuenta el panorama en sentido general. ¿Cuál es la opinión de ustedes en ese sentido ante esa cumbre, ante la convocatoria de que todos los sectores participemos en la solución, o no la solución, vamos a decir, en los paliativos que podemos llevar a cabo hasta que podamos ir poco a poco conociendo, porque nadie sabe hasta dónde va a llegar esto? En cuanto a tu primera pregunta, definitivamente han habido varias fases de cómo responder a esta crisis. En un primer momento, cuando ocurre el shock, es cómo nos adaptamos a estas medidas, a estas restricciones, a esta nueva condición epidemiológica, al tema sanitario en el muy corto plazo. Pero a partir de ahí nosotros fuimos pasando la página o actuando de manera bifocal, resolviendo en el momento, pero también mirando al futuro de qué es lo que viene. En ese ejercicio constante, nosotros vimos muchos ejemplos de qué está ocurriendo en el resto del mundo. Revisamos más de 20 países en Asia, en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica y en nuestra propia región centroamericana y del Caribe, bajo el criterio muy claro de que no necesariamente las fórmulas que ocurren en otro lugar tienen aplicación en nuestra realidad dominicana. Pero siempre hay buenas prácticas y casos de éxitos a replicar. Entonces, sobre la base de eso, más consultas con economistas, médicos, científicos, abogados, hicimos una serie de planteamientos. Entonces, a tu pregunta de que si nosotros fuimos parte de eso, nosotros hicimos algunos planteamientos, muchos de los cuales fueron recogidos en esa propuesta. Y por eso llamábamos a que fuese algo prudente, gradual, inteligente, y es lo que estamos viendo. Todavía enfrentando el reto de que los protocolos que conllevarán su aplicación, el monitoreo en el tiempo y sobre todo un tema muy sensible, que es el proteger a la población vulnerable de nuestro país, se pueda garantizar. Aquellos que están en edad crítica o que tienen alguna otra condición médica, porque son los más vulnerables para posiblemente hacer colapsar nuestro sistema. Pero sí se hizo propuestas y muchas de esas propuestas están reflejadas. Quisiera ahí mismo también abordar tu segundo tema, y es este llamado a unidad nacional. Alberto, no hay forma alguna que una crisis de estas dimensiones se pueda abordar con un solo sector de nuestra sociedad. Todos los sectores, políticos, sociales, económicos, religiosos, la sociedad civil en pleno, debe ser parte de la agenda que se defina y de la ejecución de la misma de cara a esta crisis. Hemos sido críticos porque ha coincidido, lamentablemente, debo decir, con la etapa final de una campaña electoral en un año que ha estado muy traumatizado por otros eventos. Coincide también esta crisis y hemos criticado cualquier politización que se pueda hacer de la misma. No importa de quién sea, no importa el color de partido. Quien politice esta crisis le está haciendo un grave daño a nuestro país. Por eso el llamado a unidad, a participación inclusiva de todos los sectores es muy, muy importante. César, coincidimos totalmente. Yo creo que no hay nadie
que no esté de acuerdo con que en la situación que estamos viviendo hay un aspecto fundamental prioritario que es la parte sanitaria. Y no menos cierto es, porque tú lo acabas de señalar y lo conocemos, que no tenemos la capacidad, sino más bien ir conociendo en el día a día lo que está ocurriendo para uno poder pronosticar qué va a suceder, hasta dónde va a ser el daño, qué magnitud será el daño, qué sectores serán más dañados que otros, que se van viendo ya algunos que han sido afectados de manera más contundente. Ahora, yo me pregunto, ante esa situación de una incertidumbre como la que estamos viviendo, porque no tenemos conocimiento de hasta dónde va a llegar eso, sí sabemos algo, que esto no va a terminar muy claro, que esto de una forma u otra, lo que va a pasar de una fase a otra fase en la que tendremos que acostumbrarnos y a reinsertarnos y a hacer reingeniería para trabajar con ese nuevo estilo de vivir, por lo menos por un tiempo. Para el CONEP, que agrupa el sector empresarial y que tiene vínculos con otros sectores más que de una forma u otra se nutren de esa cúpula del sector empresarial, porque las pymes también de una forma u otra entran en lo que es la parte empresarial a nivel general, porque son vinculantes en la actividad económica. ¿Cuáles entiendes tú al día de hoy que han sido los impactos principales que esta crisis hasta el momento ha causado a la economía en sentido general y lógicamente vinculada al sector empresarial? Esta crisis evidentemente, y ahí me voy directamente a cómo afecta a las personas, ha distorsionado el ambiente laboral. Según cifras que mencionaba el ministro de Trabajo en esta semana, más de 850,000 dominicanos han sido suspendidos formalmente de sus trabajos como consecuencia directa de la crisis. A eso se le suman un poco más de 100,000 que han sido incorporados en el otro fase, que están laborando, pero cuyas empresas enfrentan algún tipo de situación. Más allá también es el mercado formal, y tú bien lo decías. Hay un mercado informal inmenso que representa más del 57% de nuestra economía, donde el impacto ha sido muy fuerte. Entonces, cuando vamos desde lo más importante en este momento, que es las personas, tenemos muchos dominicanos que se han visto afectados por esta crisis. Si ya pasamos de las personas a las empresas, también en la escalera, desde las micro, desde las pequeñas hasta las grandes, la vida no ha sido la misma. Hay sectores más afectados que otros. Yo te pongo el ejemplo del sector turismo, que ya de por sí venía arrastrando una situación difícil desde el año pasado por una campaña de descrédito internacional, y que cuando empezaba a remontar, pues está prácticamente cerrado. Aeropuertos cerrados, puertos cerrados, pero más que eso, un mundo enclaustrado, o sea, las personas sin viajar. Entonces, un sector turístico sin turistas no ocurre. Nosotros vemos que la industria está trabajando a media capacidad, quizás 3/4 partes de la capacidad que tiene, y ahora en esa gradualidad que pueda ir tomando el rumbo es importante. El sector construcción. El sector construcción tiene prácticamente 9 semanas paralizado. Es un sector muy importante porque no pensemos solamente en la obra gris que se está haciendo, es cómo eso incide en la ferretería, en el comercio, en el trabajo, y ha estado parado. Entonces, esos son efectos inmediatos que lo que esperamos es que se puedan ir gradualmente recuperando. Nosotros vemos que las principales fuentes de generación de divisas de la República Dominicana, las exportaciones, las inversiones, el turismo, las remesas, están afectadas. Entonces, en el corto plazo, nosotros vamos a tener situaciones muy, muy marcadas que nos llevarán a tener que focalizar cualquier medida a recuperar esos pilares de nuestra economía, a generar empleos, a permitir que se aporte al Producto Interno Bruto, encadenamientos y aprovechar las coyunturas, pero no estamos viviendo en tiempos fáciles. Optimistas, pero conscientes de lo que estamos viviendo. Precisamente, César, en esa misma línea que acaba de señalar, que estamos viviendo un mundo donde tendremos que reinventarnos, tendremos que utilizar todo lo que sea necesario para sobrevivir y, lógicamente, no solamente sobrevivir, sino mantener las expectativas de que vamos a salir de él. El CONEP
hasta el día de hoy, a través de sus vinculados y asociados, ¿cuáles son las medidas más importantes que ustedes han tomado desde el punto de vista de esta preparación que nunca será completa porque no sabemos hasta dónde llegará, pero hasta dónde tenemos? ¿Cuáles son los elementos principales de preparación y de adecuación que el CONEP ha instruido a sus miembros, a sus asociados en ese sentido? Mira, en una primera parte de la situación que estamos enfrentando y reconociendo que es un tema sanitario, entendimos que había una necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta sanitaria en nuestro país. Y por eso nos abocamos a movilizar recursos que permitiesen adquirir pruebas, equipos de protección personal, medicamentos, ventiladores, ambulancias. Y a la fecha, por vía del CONEP y un fideicomiso filantrópico denominado Sanar una Nación, muchas empresas han podido aportar su granito de arena y esta semana hemos cerrado con aportes de más de 400 millones de pesos. En adición a eso, en el diseño de los protocolos que permitirán al que está operando y al que tendrá que reinsertarse en esta realidad, protegiendo la seguridad de sus colaboradores, estableciendo prácticas que permitan dar continuidad a la producción, ha habido un nivel importante de avance. Nosotros entendemos, por ejemplo, que en las entidades de intermediación financiera, en momentos en que las autoridades han inyectado recursos adicionales al sistema, también se requieren otros mecanismos que permitan el acceso real a esos fondos. Porque tú puedes disponer de los fondos a través de los bancos, pero si va un pequeño o un mediano empresario, quizás sin las credenciales que se requieren para acceder a ese financiamiento, no es suficiente con que estén ahí los fondos. Por eso el establecimiento y hemos trabajado en el diseño y establecimiento de un fondo de garantía que permita validar estos accesos que se puedan tener. En fin, lo que hemos querido es ser responsivos a lo que está ocurriendo, pero también ver más allá a cómo nos iremos recuperando y construyendo de nuevo el camino que hemos dejado. Ok, y dentro de esa parte, César, usted también me imagino que como cúpula empresarial han venido sosteniendo conversaciones o están siendo seguidos y siguen orientaciones, repito, de organismos internacionales que de una forma u otra tienen una incidencia preponderante en países como los nuestros, y ahora no como los nuestros, a nivel mundial, esos organismos multilaterales y así también como el mismo Fondo Banco Mundial tendrán que jugar un papel fundamental también de ayuda, de colaboración, de asesoría, de inyección, de muchas cosas, porque solo no vamos a poder, por más que seamos, solo no vamos a poder remontar esta difícil situación que estamos viviendo. Ya ha habido algo de eso, ustedes han elaborado propuestas posibles, han recibido algún tipo de orientación por parte de esos organismos de cara al futuro próximo inmediato. Sí, Alberto, definitivamente en este tipo de situaciones uno se tiene que apoyar de las herramientas y de las fuentes más certeras. Nosotros, por ejemplo, hemos estado haciendo un ejercicio y todo esto que estamos tú y yo hablando, y creo que coincidimos, de que se necesitan estímulos, se necesitan inyección de recursos, se necesita inversión, requiere recursos. Entonces, esos recursos no necesariamente están disponibles al día de hoy en la República Dominicana. Precisamente con la participación de algunos de estos organismos hemos estado viendo qué ocurre en el mundo. Hemos visto países como Japón, Alemania, Estados Unidos, que los estímulos y los paquetes de estímulos que se han puesto a disposición por la crisis rondan la tercera parte de su PIB, el 30% de su PIB. No nos comparemos a eso porque no vamos a llegar ahí. Sin embargo, si nosotros vemos en nuestra región, precisamente con los organismos que mencionas, nosotros vemos que anda entre un 3 y un 6% de nuestro PIB. Si somos conservadores, entendemos que la República Dominicana debe gestionar de manera proactiva y oportuna al menos 3.5% de su PIB adicional en recursos para poder destinarlos a mitigar los efectos de la crisis. Eso se suma también al déficit que acumulaba de por sí y reflejaba el propio presupuesto de este año. Entonces, toda esa dinámica hay que realizarlo de manera oportuna, hay que poner atención también a los ajustes presupuestarios que aquí se harán
para poder dar frente, y a las medidas adicionales que también en un proceso en el cual han bajado las recaudaciones, han aumentado los gastos, generan una distorsión financiera en la parte pública. Tú mencionaste hace un ratico la importancia que representa para la economía de nuestro país las actividades que realizan los micro, pequeños y medianos empresarios, cuya participación en la actividad económica es prácticamente determinante en todo el sentido de la palabra. ¿Qué opinión le parece a ustedes y a ti, César, como representante del CONEP, del impacto que tendrá el fondo de garantía propuesto por el gobierno para estas entidades de las micro, pequeñas y medianas? Lo que no iba a funcionar es que sin un fondo de garantía estas entidades pudiesen directamente beneficiarse de las facilidades que se estaban poniendo a disposición. Entonces, hay diferentes modelos. Este no es un invento dominicano. Hay muchos otros países en los que esto ya ha ocurrido. Modelos mixtos usualmente en los que el Estado pone una parte de la garantía, la entidad de intermediación otra, e inclusive hay países como Colombia en los cuales el propio deudor asume parte del riesgo, como también compromiso para poder garantizar su cumplimiento. Entonces, aquí entendemos de que una primera señal positiva es el establecimiento de este fondo. Esperamos que con esto pues fluyan más los recursos y esas micro y pequeñas empresas que ahora es que iniciarán de nuevo su vida casi normal, puedan contar con los recursos que requieren para darle cara a todos estos retos. Y en esa misma línea, César, todos sabemos que la mayoría de esas empresas, por una razón u otra, una gran parte de ellos se han mantenido siempre de manera informal. O sea, ¿cómo se da ese, vamos a decir, ese engranaje donde va a jugar un papel importante el rol de la superintendencia de banco en la parte crediticia, el rol de las mismas políticas financieras en sentido general, en un sector donde de una forma u otra sabemos que sí, que en su gran mayoría se ha manejado de manera informal. Quiero que me hable sobre eso después de tomar nuestra primera pausa, que va a ser apenas de un par de minutos, y empezamos con esa parte. Continuamos después de nuestra primera pausa.